Muy buenos días a todos. Este es un día muy especial y la transmisión también es muy, pero muy especial. Este domingo 5 de abril del año 2020. Todo ha cambiado y seguirá cambiando, pero nosotros no dejaremos de predicar la palabra de Dios. Muchas gracias por las iglesias que están viendo esta transmisión, este video. Y también un saludo a la iglesia Misión Bautista Templo de Dios en los Planes de Renderos, que también está siendo parte de esta transmisión. Pero, ¿por qué está pasando esto? Así se llama el mensaje. ¿Por qué está pasando esto? Sencillamente es un virus. Le han puesto el nombre coronavirus. Su impacto es tremendo, ya lo hemos hablado, no tenemos por qué estar mencionándolo más, porque ya toda la humanidad, no solo El Salvador, sino que toda la humanidad sabe qué es lo que está pasando. Vamos a analizar qué es lo que está pasando. Aparte de entender que es un problema sanitario, pero ¿qué más será? ¿Será que Dios nos está hablando a toda la humanidad y está dando anuncios de algo que Él quiere que se quite, que ya no se siga haciendo, que termine de hacerse, que dejemos ya de hacerlo? Y cuando decimos dejemos, está la humanidad. Nosotros nos consideramos pueblo de Dios, porque nos sustentamos en nuestra fe, en la palabra de Dios misma, donde nos dice que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, somos hijos de Dios, somos pueblo de Dios. Sin embargo, el apóstol Pablo siempre dice esta frase tan especial, que todo lo que pasó en el Antiguo Testamento, todo lo que pasó, dice que es para nuestra enseñanza. Entonces, ¿qué pasó en el Antiguo Testamento? Y saquemos algo de la enseñanza de todo esto. Yo voy a leer a Ezequiel en el capítulo 2 y en el versículo 5. Y dice en Ezequiel: ¿acaso ellos escuchen? Pero si no escucharen, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Profeta, ¿quién era el profeta en aquel entonces? Uno que proclamaba la revelación que había recibido de Dios. Y una de las pruebas de un verdadero profeta era que se cumplía con exactitud lo que había predicho. Muy bien, hoy vamos a entrar en nuestra materia. Jeremías capítulo 2. Voy a entrar especialmente en un versículo para antes y después analizar los versículos anteriores. Yo leeré Jeremías capítulo 2, versículo 13. Dice: porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. ¿Qué significa me dejaron a mí? Dios está hablando que su pueblo lo dejó, lo olvidaron, lo hicieron a un lado aparte. Y Él dice que Él es fuente de agua viva. Dios es la vida y Dios es todo. Y también dice, y cavaron para sí, para ese pueblo, cisternas. O sea, ellos mismos se hicieron, como decimos, su tumba.
Y dice el Señor que son cisternas rotas que no retienen agua. Y aquí cuando ya dice cisternas rotas, está hablando a la idolatría. Vamos a ver qué significa este versículo. Repito, Jeremías 2:13. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. El pecado de Judá en Israel es que habían cambiado la fuente de agua viva, que en este caso está representado a Dios, y la cambiaron por cisternas rotas, o sea, por dioses falsos de los vecinos de Israel, que no pueden contener agua. Dos males, dice Dios. El primer mal es que Israel había abandonado al Señor. Ustedes saquen sus conclusiones. ¿Cómo está hoy toda la humanidad? Bueno, ¿cómo estaba hace un par de meses atrás? Alocada y esto, y desfiles, y el orgullo, y esto, y reclamando derechos sobre la vida, sobre lo hosto, y esto, todo. Y las fiestas, las orgías, y las locuras, y todo. Y se habían olvidado de Dios. Y dice también que habían abandonado al Señor, la fuente de su salvación y su sustento espiritual. Y en segundo lugar, Israel había puesto su confianza en los ídolos de los países vecinos. Jeremías los comparó con depósitos subterráneos de agua lluvias que estaban rotos y no retenían líquido, por lo cual era inútil. Vamos pues entonces a continuar en Jeremías, en el capítulo 2 y en el versículo 1, donde dice él: vino a mí palabra de Jehová diciendo, recuerde, Jeremías, profeta de Dios, Dios le había hablado y le dijo en el versículo 2, anda, clama a los oídos de Jerusalén, diciendo, así dice Jehová, Dios, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Dios está diciendo, me acuerdo cuando ustedes eran fieles conmigo y de la fidelidad de tu juventud. O sea, está comparando Dios el amor de un amor de juventud que es bueno, no apasionado en el sentido erótico, sino apasionado en el sentido de querer, de amar, y del amor de tu desposorio cuando tú eras conmigo, cuando andabas en pos de mí en el desierto, cuando no tenías nada, cuando no eras nada, cuando no eras salvo, y en tierra desierta, no sembrada. Y dice en el versículo 3, santo era Israel a Jehová, primicias de sus nuevos frutos, todos los que le devoraban eran culpables, mal venía sobre ellos, dice Jehová. Todos aquellos que hacían algo contra Israel terminaban mal. Y dice en el versículo 4, oíd la palabra de Jehová. Ahí está ya el profeta hablando. Casa de Jacob y todas las familias de la casa de Israel. O sea, toda la nación, todo el pueblo de Dios. Versículo 5. Así dijo Jehová, ¿qué maldad hallaron en mí vuestros padres, que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos? ¿Qué hallaron las naciones hoy, hasta en estos tiempos, que no encontraron nada en Dios, que lo dejaron y se fueron, lo olvidaron a Él?
Y dice Dios que se alejaron de mí. ¿Qué les pasó? ¿Por qué se alejaron de mí? Y se fueron tras la vanidad, o sea, se fueron tras los ídolos y se hicieron vanos. Justamente Dios estaba hablando por medio de Jeremías a ese pueblo de Israel. Ustedes me han dejado, me cambiaron por ídolos de los pueblos alrededor de todo Israel. Y se hicieron vanos. ¿Y qué? ¿Quién es mayor? ¿Yo o los ídolos? Eso es lo que está diciendo Dios. Esos son vanos. Y dice así el Señor: anduvieron tras lo vano, tras lo que no sirve. Vano no sirve, dice que vano no es nada. Es decir, hermanos, adoraron a dioses e ídolos vanos e inútiles. Todos los que conocemos ya la palabra del Señor y hemos recibido la revelación de Él por su palabra, desde luego, sabemos pues que, igual que en el Salmo 115, pues, que un ídolo no es nada. Tienen ojos y no ven, orejas y no oyen, tienen boca y no hablan, tienen pies y no caminan y no tienen espíritu ninguno. Pero el pueblo de Israel, así como el pueblo de hoy, se dedicaron y se encargaron de olvidarse de Dios por seguir doctrinas de dioses extraños. Y vanos, ¿qué significa vanos? Que ellos tenían un dios cananeo, que ustedes ya lo saben, hemos hablado mucho de él, que se llamaba Baal. Este dios cananeo era el dios de la fertilidad. Y eso, el pueblo de Israel se volcó a ese Dios y dejó a Jehová de los ejércitos, fuente de agua viva. Y dice en el 6, y no dijeron, pueblo se enloqueció, se fue tras esa vanidad. ¿Dónde está Jehová que nos hizo subir de la tierra de Egipto, que nos condujo por el desierto, por una tierra desierta y despoblada, por tierra seca y de sombra de muerte, por una tierra de la cual no pasó varón ni ahí habitó hombre? O sea, Dios les está diciendo, ¿no pensaron en eso cuando yo los saqué de la esclavitud, que los sustenté y los cuidé todo este tiempo? Y dice en el versículo 7, y os introduje, dice, y los puso en la tierra de abundancia para que comiese su fruto y su bien, pero entrasteis y contaminaste mi tierra e hiciste abominable mi heredad. ¿Se acuerda lo que hicieron? Que nomás entraron y Moisés y Josué se fue al monte Sinaí a orar al Señor Jehová. Entonces vinieron todo el pueblo y le dijeron a Aarón, haznos un becerro de oro, porque ese becerro de oro, ese es Jehová, el que nos sacó de la esclavitud. Lea usted eso en Éxodo. Y miren el 8, los sacerdotes no dijeron nada. No dijeron, ¿dónde está Jehová? Y los que tenían la ley no me conocieron. Miren, los que sabían de las escrituras se hicieron los que no conocían a Dios. Y los pastores, ojo, en aquel tiempo los pastores eran los guías espirituales de las ciudades. Y los pastores se rebelaron contra mí. Hermanos, ¿no será que está pasando esto hoy en estos tiempos? ¿No será que algo pero casi parecido o casi idéntico o igual está pasando? Porque se oyen tanta contaminación en la iglesia del Señor, donde dice, y los pastores se rebelaron contra mí, y los profetas profetizaron en nombre de Baal. ¿Vieron ustedes? O sea que los profetas decían que Baal era el Dios, él era el fuerte y poderoso, el Dios de la fertilidad, de la vida, el de las cosechas y de todo eso. Y dice, y anduvieron tras lo que no aprovecha. Miren qué terrible. Los sacerdotes del templo, los que conocían la ley, los pastores o los guías espirituales de Israel, desconocieron, se hicieron los desentendidos, dejaron a Jehová de adorar a Jehová de los ejércitos y se dedicaron a adorar a Baal, Dios de los cananeos.
los líderes de los profetas y sacerdotes, que en realidad esos hombres, esos líderes, esos sacerdotes, profetas, pastores, en realidad no conocían a Dios, hermanos. Fueron ellos los que dieron el mal ejemplo y el culto a la idolatría que siguieron los demás pueblos. Y si usted quiere conocer más de cómo fue que el pueblo de Israel se olvidó de Dios, usted lea después de este sermón que usted está viendo ahorita y oyendo, vea a Oseas 4:6. Y si quiere, léase todo el capítulo 4, todo el capítulo 4 de Oseas. Y en el versículo 6, Oseas 4:6 dice: mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. O sea, le faltó conocimiento. ¿Y cómo estará el pueblo de hoy? ¿Estará en el conocimiento, en la verdad, en la rectitud? ¿Estará leyendo las Escrituras o está leyendo otros libros? ¿Estará siguiendo a Jesús, a Dios, o está siguiendo a los hombres? ¿Estará más preocupado por las grandes shows y cosas así que tienen hoy en las iglesias, en multimedia, escenarios grandísimos y esto y lo otro? Y adoran más a los que están enfrente y no al que está arriba. Por tanto, dice el Señor, contenderé aún con vosotros. Y contender es discutir, hablar. Al que está en contienda es que está discutiendo. Dijo Jehová: con los hijos y de vosotros hijos pleitearé. Y dice: porque pasadas las costas de Quintín y mirad y enviar a Cedar y considerad cuidadosamente y ver si se ha hecho cosa semejante a la que voy a hacer. ¿Acaso, dice Dios, alguna nación ha cambiado sus dioses? Mire qué terrible. Cuando ya la gente se mete a idolatrar, y no solo imágenes y estatuas, idolatran a los hombres, idolatran a los pastores, idolatran a los cantantes, idolatran a los políticos, y hacen todo y se olvidan de Dios. Estamos hablando con el pueblo de Dios en este momento. Se olvidan, dejan a Dios y piensan que aquel o cual va a resolver todos los problemas. Y si no, mire cómo están todos los gobernantes de todas las naciones del mundo este día. Y dice: ¿acaso alguna nación ha cambiado sus dioses, aunque ellos no son dioses? Fíjense bien lo que dice. Bueno, tantos dioses que tienen. ¿Y qué hacen? No son nada. Los cantantes, los políticos y todos los gobernantes de todo el mundo están temblando. Mírenle las caras cómo las tienen. Desfiguradas, tristes. No sonríe nadie. Se ve que están casi a punto de llorar. Sin embargo, mi pueblo, dice Dios, ha truncado su gloria por lo que no aprovecha, por lo que no sirve. Y oiga lo que dice: espantaos cielos, dice Dios, sobre esto y horrorizaos, desolados en gran manera, dijo Jehová, porque dos males, y aquí está, ha hecho mi pueblo: me dejaron a mí, dice Dios, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen el agua. Los dos males que hizo el pueblo de Israel. Hermanos míos, todos los que están escuchando y viendo este audio y video, pregunta: ¿acaso también nosotros nos hemos olvidado de Dios? ¿Acaso nos hemos vuelto muy vanos? Me parece que en este tiempo que está pasando, Dios nos está hablando. Le está hablando a la humanidad y está demostrando la soberanía y que Él tiene el control. Me parece que sí. Y también nos está hablando a nosotros, su pueblo.
tú que eres creyente, tú que has nacido de nuevo, iglesia que está escuchando y viendo esto, tenemos, aún debo de sentir de que tenemos la oportunidad de ponernos a cuentas con Dios mediante sea posible. Como que Dios no solo está hablando con toda la humanidad que no lo conoce, como que también Dios está hablando con nosotros. Está hablando con nosotros. ¿Habrá cambiado la humanidad en estos meses, en estas semanas? Por ahí, por aquí por donde vivo yo, la semana pasada estaba una persona con la música a todo volumen y era cumbia. Y parece que el Señor estaba bien alegre, con la persona que estaba ahí bien alegre. No se miraba a nadie que estaba en recogimiento. Y también he escuchado con grande alegría que también en la noche se oyen alabanzas y se oyen mensajes de vecinos cantándole a Dios, alabando al Señor. Y yo me pregunto, si salimos de esto, esa pregunta es tan especial. Y si salimos de esto, yo creo que debemos de salir bien cambiados. La iglesia que está entendiendo el mensaje de Dios, vamos a salir bien cambiados, hermano. Vamos a ser más espirituales. O sea, es decir, nos vamos a acordar más de Dios. Nos hemos olvidado de Dios. Nos hemos olvidado de Dios. La banalidad y todo eso. Y Dios quiere, pues, que lo conozcamos más y más y que nos acerquemos más a Él. Aún hay tiempo. Aún hay tiempo. Usted está escuchando en estos momentos una serie de videos y que noticias y que memes y una serie de informaciones que en el lugar de fortalecer la fe de los creyentes, estoy hablando con los creyentes, ahí están algunos temblando y todo eso y afligidos y lo otro, bueno, ¿y su Dios? ¿Dónde está su Dios? ¿Por qué no le clama a Dios? No le haga caso a los memes, hágale caso a Dios. O aplicará esta reflexión que estamos haciendo hoy a lo que le pasó al pueblo de Israel. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. ¿Estaríamos nosotros en esa clasificación? Muchos pueden haber tenido un descuido espiritual. Quizá nosotros, los que somos pastores o guías espirituales de tal o cual iglesia, ¿será que no le hemos hablado bien la palabra de Dios? ¿Será que hemos dejado de ser espirituales y nos hemos hecho más carnales? Porque también en la iglesia de Dios hay ídolos, no como las otras confesiones de fe. Hay ídolos, sus pastores, sus cantantes, sus conjuntos de música cristiana, entre comillas. ¿Quién les ha dicho que esa es música cristiana? Alocada y casi igual al mundo. Solo que el contexto de la letra de las tales alabanzas dicen que hablan de Dios, pero el estilo y todo es distinto. Como que hemos dejado al Señor por cosas que son vanas. Yo debo de entender que de todo esto, si Dios permite sacarnos, yo oro porque nos saque. Dios permita que salgamos distintos y mejores. Que salgamos de esta situación amando a Dios,
glorificándolo a Él por sobre todo. Le vamos a dar la gloria y la honra a Dios cuando hayamos salido de esto. Y vamos a ser más espirituales, vamos a tener más comunicación con Dios. Y vamos a quitar todo lo que nos estorba, todo lo que es vano, lo vamos afuera. Lo que no sirve para edificación de la iglesia, afuera. Afuera. Eso no sirve. Padre de los cielos, te doy las gracias por el tiempo que nos has permitido. Señor de los cielos, que tu palabra sea recibida tal cual es la verdad. Hoy hemos hablado del profeta Jeremías y hemos hablado lo que tú le dijiste a él, lo que había hecho tu pueblo. Señor, si estamos olvidándote y eso, Señor, te pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, por favor, Señor, ayúdanos a salir de esto y también, Señor, que seamos nuevas criaturas verdaderamente y que la honra y la gloria sea para ti. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Dios les bendiga.